Hola, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy estoy entonces con ustedes para hablar sobre el cuento Nada de carne sobre nosotras, en este caso del libro de la autora Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. Y vamos a hablar un poco sobre la autora en el sentido mismo de su análisis de su texto, de cómo el autor latinoamericano pues ha tomado mucho de su entorno para poder eh, hablar en su literatura, expresarse en su literatura. Y pues en este caso, eh, no solo quisiera traerles un poco sobre el análisis de este cuento, sino también un poco de qué es lo que realmente se ve en Mariana Enríquez, eh, en ser como una de las escritoras más jóvenes de Argentina, de tener atrás autores como Pizarnik, otra de las mujeres que también eh, motivó a muchos autores en su época, incluyendo a esta autora, para poder hablar sobre literatura, para poder escribir sobre cosas diferentes. Y bueno, hablar sobre Enríquez es entremezclarla entre elementos de lo gótico, de lo fantástico, de la cultura del cómic, del cine, de una escritura muy política y de una escritura que se interroga frente a la violencia de la Argentina y sobre todo de las mujeres. Los cuentos que aquí vemos dentro de este libro y dentro de otros libros de cuentos que Enríquez nos quiere mostrar, aborda cuestiones reales, realizadas, o mejor dicho, específicas dentro del feminicidio, habla sobre las drogas, sobre la violencia urbana, y pues esboza todo esto dentro de lo que puede llamarse weird, dentro de lo que puede llamarse extraño, ¿cierto? Y es que al fin y al cabo las huellas de la dictadura quedaron entre todas las personas que son ya mayores de edad en este momento en Argentina. Y es que pues a diferencia de muchos autores, en esta autora y en el autor latinoamericano, la narrativa rehuye de esas autoficciones, rehuye de esa realidad que lo rodea, ¿cierto? Y es que esa imagen autorial de Enríquez, pues se alimenta principalmente de entre paratextos de las entrevistas que realmente realiza, pues alrededor de sus libros, donde señala que sus cimientos, sobre todo principalmente su imagen de autora, pues está lejos de las cuestiones que muchos creen, ¿cierto? Pues una cosa es lo que crea el autor y otra cosa es lo que, por ejemplo, los críticos hablen sobre ella. En este caso, pues ella dice que pues ha sido muy difícil entender la mente del latinoamericano y sobre todo del argentino en cuanto a lo que tiene que ver con literatura, porque es lo que les decía ahorita, esa forma de creación autobiográfica, tomar su realidad, pues todos sabemos que no es para nada sencillo. Ella comienza entonces, como nos dijo la compañera anteriormente, a publicar desde el 95 con un libro llamado Bajar es lo peor, y pues apenas tenía 21 años en esa época. Era una novela que reflejaba todo a su alrededor, su pensamiento juvenil. Entonces las drogas, la noche, el alcohol eran protagonistas de esta identidad sexual que se mostraba dentro de sus libros. Mostraba entonces delirios y alucinaciones, y entonces no es raro para los críticos de la literatura hablar sobre lo emblemático que puede ser dentro de una mujer joven representar todo esto dentro de su literatura, ¿no? Y es que el texto en sí mismo muestra pues esa característica contracultural que encasilla, por ejemplo, en este caso, a Enríquez como una autora juvenil, ¿cierto? Ella no quisiera esto, pero pues la primera imagen que impacta dentro de los lectores, sobre todo argentinos, es que ella hace literatura juvenil. Enríquez entonces escribe con 18 años, pues en la segunda edición ya de este libro, de Bajar es lo peor, que toda su influencia o toda su forma estereotípica dentro de su literatura eh, se consigna y se presenta como si fuera una promoción de radio, como si realmente se hablara de esa frase de ser la escritora más joven de Argentina, y si
realmente ella lo que está haciendo es para que la gente joven le guste, ¿cierto? Y es que la propia autora durante muchas entrevistas alimenta pues ese concepto, remarcando en sus conversaciones con los medios, por ejemplo, que la cultura pop y algunos subgéneros literarios, dentro de los más cercanos a sí mismo, eh, le recuerdan a ella misma y lo refleja dentro de sus obras. Pues en este caso, creo yo, o se ha tratado de entender que su característica más weird o su característica extraña dentro de estos libros no solo es como evocar el miedo o la fantasía que puede verse dentro de lo gótico de la literatura, sino también remarcar todo lo que ella conoce y todo lo que quisiera realmente impregnar en su literatura, impregnar esa fantasía, impregnar cómo le da voces a ciertas minorías, ¿cierto? Y es entonces donde nos dirigimos a este cuento, a este libro de cuentos, porque lo más importante, creo yo, que podemos ver dentro de estos libros de cuentos es que la autora no solamente se enmarca en lo que conoce, en esa Argentina drogadicta, en esa Argentina violenta, con ese sesgado de una dictadura, ¿cierto? Sino también en esa seducción de la literatura que nos lleva a entender cómo esta autora dentro de este libro eh, nos muestra algo sorprendente, nos muestra algo importante para ella misma y lo expresa de una manera completamente única. Eso es lo importante en ella, lo único, ¿cierto? Eso es lo que hace, digamos, llamarse una autora, y la dificultad que encuentra dentro de este campo no es solamente la dificultad que cualquiera de nosotros podría entender, que es el de la mujer oprimida, que es el de las características del machismo dentro de nuestra sociedad y cultura, sino también de poder llamar la atención del lector. Por ejemplo, dentro del libro y dentro de este libro de cuentos, dentro de su literatura, eh, ese sesgo de funciones góticas y de funciones fantásticas tienen un sentido. El sentido mismo no de maquillar la realidad, sino de mostrar de alguna manera que su realidad es algo que se vive tanto cada día, con tanta parsimonia, con tanta normalización, que quiere tratar de mostrar algo diferente. En este caso, cuando queremos hablar del cuento, recuerdo su nombre, Nada de carne sobre nosotras, que también ya empezando por el título podemos entender algo. Eh, el cuento básicamente, de forma muy resumida y para analizarlo, nos habla de estos tres personajes que tenemos aquí enfrente. El novio, la protagonista que es la novia de Patricio en este caso, y de un cráneo, el cual la protagonista en este caso lo llama Vera, ¿cierto? Y es que Nada de carne sobre nosotras tiene algo muy seductor, y es que empieza con un encuentro muy importante que sorprende y detiene a un protagonista, en este caso pues una narradora, no tiene ningún nombre, es completamente anónima, eh, que pasea por una ciudad, ¿cierto? En el cuento dice, la vi cuando estaba a punto de cruzar la avenida. Ya en la página 125 podemos encontrar esto. Y dice, pero enseguida la trivialidad que habla sobre este cuento, perdón, lo que dice que estaba sobre un montón de basura abandonada sobre las raíces del árbol. Ya estamos hablando de una trivialidad. Empezamos con esto. La trascendencia entonces nos muestra, perdón, hace una trascendencia en todo lo que tiene que ver con un evento que está sucediendo, y es que la protagonista encuentra a Vera en un montón de basura tirada. Ya si hablamos de que queríamos hacer una alusión a los feminicidios, a los cuerpos de mujeres desaparecidos, todavía no podríamos determinarlo, ¿cierto? A menos de que la autora lo diga, y la autora no ha tenido ningún tipo de entrevista donde lo diga. Y es que centramos entonces nuestra atención en un objeto, en este caso un cráneo, ¿cierto? Y la narración empieza pues
con unas líneas realizadas hacia este cráneo. Se centra entonces en primera persona principalmente, y es que existe una estereotipación orientada principalmente a ciertas conclusiones apresuradas que se dan dentro del cuento. Por ejemplo, eh, decide hablar sobre el estado odontológico de la calavera, de por qué cree que es de un niño, ¿cierto? Y esto va avanzando poco a poco. Porque ella afirma que pues los estudiantes de odontología dentro del cuento son muy descuidados y que después de que han hecho sus prácticas alrededor de lo dental, pues terminan botando esas calaveras. Hasta el momento ella no sabe si es real o no, pero ella cree de alguna manera que es real, que es de un cráneo real. Y pues prueba de esto es que el cuento nos registra un estado irónico y expresa un dramatismo, ¿cierto? Agregándole en esta misma página 125 la siguiente cita, la siguiente frase, perdón. Fui hasta mi departamento apenas a 200 metros con la calavera entre las manos, como si caminara hacia una ceremonia pagana del bosque. Ya nos está aquí dando un estado muy dramático sobre el recoger una calavera que le pareció interesante y se la quiere llevar, siente como si estuviera robándose algo. Mientras se preguntaba entonces esta autora cómo poder incluir de alguna manera un drama dentro de una historia de una chica que se encuentra una calavera, ella nos habla de muchísimas opciones que puede darle a una personalización de un objeto. En este caso, la protagonista habla de que podría ser de nombre Tati, por ejemplo, que, que nació en el 75, que Tati estaba perdida, que de pronto, porque dentro de la calavera se encuentra estas siglas de TATI y 75. De pronto tenía que ver con una clasificación, decidió entonces llamarla Vera, ¿cierto? Que es la abreviación de calavera, y es donde entonces todo este choque fantástico tiene, como se dice, un choque con la realidad, con la verdad, y es que hasta el momento nos decimos, ¿por qué carajos alguien tendría una calavera dentro de su apartamento, dentro de su vida? Y es que el efecto de la realidad en este caso es el novio, es Patricio. Y es curioso que sea uno de los tres personajes que tiene nombre dentro de esta historia. Eh, Al respecto, entonces, pues Patricio le dice que está loca, que él se pone furioso y le dice entonces que no le importa lo que él diga, que seguramente él está celoso, empieza a darle una importancia muy grande a la calavera. Ella le compra pelucas a la calavera, le compra luces porque quiere verle ojos, ¿cierto? La adorna con collares, mientras Vera luce entonces muy hermosa para ella, y muestra, digamos, esa hermosura que el autor, perdón, la protagonista le da. eh, Esta dice dentro de su realidad que no se parece en nada a su gordo novio, porque lo que pasa es que el novio le insiste tanto durante todo este cuento, estoy haciendo de una forma muy resumida, que él se va, básicamente la protagonista lo echa, le dice que no lo va a tener ahí sabiendo que va a estar criticando a Vera, en este caso, y pues ya lo considera un exnovio. Dentro de la página 128, pues avanzando, porque es un cuento realmente muy corto, unas 3 4 páginas, ella dice, él no tiene nada que ver con la belleza etérea de los huesos desnudos. Él los tiene cubiertos por capas de grasa y aburrimiento. Entonces, básicamente la protagonista aquí nos muestra que cada día ella quiere parecerse más a Vera, cada dentro de su belleza ósea, de ser flaca, ¿cierto? Características muy propias de una cultura que quiere cada día adelgazar y darle una imagen impuesta a la mujer. Y es que
la protagonista Ibera básicamente se transforma en una pareja que no solamente, digamos, se demuestra por una representación física, sino por una representación psicológica. En este caso, la protagonista Ibera nos muestran igualmente dentro de esta página 128 en la cita que dice, todas estas características, en la cita que dice, Vera y yo vamos a ser hermosas y livianas, nocturnas y terrestres, hermosas las costras de tierra y sobre los huesos, esqueletos, huecos y bailarines, nada de carne sobre nosotras. Ya está siendo una característica propia del cuerpo femenino, de un cuerpo que siempre por la sociedad tiene que estar flaco, tiene que parecerse a una calavera, y decide entonces que la calavera no puede estar incompleta, sin dientes, sin brazos, sin piernas, y su plan entonces es buscar más huesos, más piernas, más forma de esqueleto para poder reconstruirlo, ¿cierto? Y en ese momento entonces habla ella con su mamá porque pues el exnovio, Patricio, le dice que tiene que hablar con alguien racional en este caso porque siente que ella se está volviendo loca y, y entonces ella empieza a hacerse preguntas, ¿cierto? La mamá habla con ella, le pide que por favor racionalice sobre todo esto, pero ella eh, no, es decir, no trata de encontrar algo que pueda decir que es loco dentro de todo su pensamiento. La protagonista empieza a dictaminarse si dónde puede buscar los huesos, dice que ella no puede profanar tumbas, cómo lo va a hacer, de dónde los va a sacar, o si puede, por ejemplo, utilizar réplicas de plástico. Ella dice que, por ejemplo, le ve como muy difícil poder caminar por las calles con un costillar humano y pues si le usa una mochila grande, es decir, hay muchas cosas que ella realmente empieza a pensar que cualquiera diría que esto es una locura. La narradora entonces califica la gordura como un paradigma de lo feo. Y podemos determinar entonces que esto es algo que también está impuesto por en este caso, un machismo generalizado social y pues lo ve en este caso como algo relacionado con la estupidez y con el aburrimiento. La hermosura entonces sería todo lo que tiene que, todo lo contrario, la delgadez, la juventud, la livianidad, ¿cierto? Y pues se forma entonces dentro de un parámetro de la estética, en este caso, una estética dominante, eh, para pues básicamente respaldar el hecho de una anorexia. Y es eso todo lo que de pronto el texto nos quiere reflejar de un fondo, de una protagonista que es anoréxica y que no quiere identificar esta anorexia como algo malo. Eh, y es algo que realmente se pueden ver en otros cuentos de Mariana Enríquez. Como les decía, es algo completamente común dentro de su aspecto. Eh, la autora entonces finalmente nos muestra que a través de estos huesos, esas calaveras, esta representación de los huesos, eh, dentro del cuento, ¿cierto? Y dentro de lo que ella quiere, es básicamente mostrar a los lectores un doble significado de eh, por qué la autora busca esta calavera, por qué le parece tan hermosa, por qué representa la gordura de su exnovio como algo malo. Y es que eh, es una forma de adjudicar o de tratar de hacer entender que en este caso la anorexia es un intento de material básicamente de mostrar un dolor, ¿cierto? Un dolor que puede ser desconocido o propio para algunos. Y es que la protagonista deja de comer, lo pueden leer muy bien en el cuento, y dentro de su no comer está ampliando, pues metafóricamente en esta lectura, esa anorexia que vemos palpable. Eh, el cuento entonces cierra con eh, la necesidad de esconder y de dejar olvidado, ¿cierto? Todo lo que ha sucedido, porque Vera en algún momento siente que lo que le dice su mamá es real, y la narración recupera de improviso pues un pasado latente y transforma este cuento, que termina siendo un cuento que denuncia la anorexia y todos estos problemas, en dejar esos huesos olvidados.
¿Qué quiero decir con esto? Ella vuelve entonces a tirar a la basura básicamente todos estos adornos grotescos, a Vera, a las luces, a la peluca, y revelan entonces otra cara de la protagonista, ¿cierto? Y la calavera y todo ese cortejo fúnebre, como les decía, prepara entonces, muestra como si fuera un proceso funeral, toda una preparación funeral para este dramatismo, esta soledad y esta intranquilidad que nos quiere mostrar la autora con este cuento. Bueno, finalmente, entonces, como un análisis final para este cuento, podría decirse que básicamente lo que nos quiere decir la autora con todo esto es que la anorexia es un problema presente, que a pesar de que es un cuento de unas tres, cuatro páginas, no sé realmente si podría caracterizarse dentro de un cuento corto. Nos muestra las distintas etapas por las que puede pasar una persona dentro de sus problemas relacionados con el peso, relacionados con algo que es impuesto socialmente y que es característico de lastimosamente muchas mujeres en este momento. Y bueno, eso es lo que tenía que decir sobre este cuento, el análisis y un poco sobre el resumen que nos quiere mostrar. Y espero pues entonces que mis palabras se hayan entendido de forma adecuada. Espero que estén muy bien y les deseo lo mejor para este día. Muchísimas gracias.